no me aguanto, la cabeza se me parte por atrás. Reparto cartas a un puñado de perros de presa. Se ríen, fuman, dejan marcas de cigarro en la mesa. Ya no me pesa entender que la culpa es mía. Me la banco, no hay tu tía. Me encuentro oscuro, un techo de color azul cianuro. Buenas noches, bienvenidos a este especial TNU, nuevamente dedicado a la reforma de la salud. Porque esta noche van a ver a los prestadores públicos y privados y también tendrán la palabra del movimiento de usuarios. Para arrancar, fue tanto lo que se dijo el miércoles pasado, vamos a hacer un raconto precisamente de los mejores momentos de la primera parte de este especial TNU sobre el Sistema Nacional Integrado de Salud. La profundización de la reforma, que la consideramos imprescindible por otros aspectos que podemos seguir analizando, requiere necesariamente que tocar esos intereses. Tocar intereses que son, en definitiva, intereses corporativos de determinados grupos que privilegian por sobre la visión global de un sistema de salud su interés específico. Y ahí es cuando la situación se complica y ahí es cuando ha faltado decisión y fuerza política como para pisar esos callos. Sueldos de 400 o 500 mil pesos por mes que se les paga a los cargos gerenciales o a quienes administran las mutualistas. ¿Hay salarios de esa magnitud? En el sector salud hay absolutamente de todo. Un laboratorio solicita a la DGI exoneración de tributos por los costos que tiene vinculada a la fidelización de los médicos a través de viajes, actividades de punto de vista social, porque justifica que las tiene que hacer porque es parte de su actividad estimular que ese médico prescriba. El sector privado mueve al año 2.000 millones de dólares. Tenemos empresarios de la salud, como aquí se decía, que ganan 1 millón de pesos por mes por administrar una institución de salud. Ana María, es un secreto, es más secreto que la fórmula de Coca-Cola, saber cuánto se reparten por mes los cooperativistas de las instituciones, porque supuestamente no tienen ganancias, pero se reparten por mes o cada 6 meses o anualmente. Hay instituciones como algunas de Punta del Este, por ejemplo, que a fin de temporada, cualquiera de las dos, la Asistencial Médica o Semautone, que se reparten las utilidades de la temporada. Fortunas, fortunas. La salud es una mercancía y por lo tanto para pelear contra las concesiones mercantilistas hay que tener una visión y hay que tener una posición política muy fuerte. Bueno, en esta segunda entrega que estamos haciendo sobre la reforma de la salud o sobre el Sistema Nacional Integrado de Salud, que el año pasado cumplió 10 años, seguimos compartiendo distintas miradas de distintos actores que son parte de un sistema tan complejo como es el de la atención a la salud de una sociedad. En este caso le vamos a dar la bienvenida a Yamandú Fernández, que viene en representación de FEPREMI, gracias por estar con nosotros, y Andrés Aibene, que viene en representación del Sindicato de Anestésico Quirúrgico. Gracias por estar. Voy a empezar por usted, porque uno siente la sensación de que FEPREMI, que es una institución relativamente nueva, no sé cuánto tiene, lo dirá usted ahora, se creó por una necesidad de que cuando existía solamente FEMI, la Federación Médica del Interior, una institución señera, pero que agrupaba a personas que estaban de un lado y de otro del mostrador, porque por un lado eran los dueños de las mutualistas del interior y por otro lado eran médicos que como trabajadores tenían sus reclamos. ¿Es esa la razón de la creación de FEPREMI? Sí, es verdad. La Federación Médica del Interior, que nació hace ya más de 50 años, nació como organización de segundo grado gremial representante de los trabajadores médicos del interior. Sucede que esas gremiales y los sindicatos de base en los diferentes departamentos del interior crearon en aquella época sus órganos asistenciales, a modo de semejanza como acá en Montevideo el Sindicato Médico del Uruguay creó el CASM, que era su centro de asistencia. Eso sucedió a lo largo y a lo ancho de todo el interior. Y en los hechos y en forma
espontánea, la federación generó las dos vertientes. La vertiente gremial, estatutariamente creada con esa finalidad, pero naturalmente y en forma espontánea se fue generando la vertiente asistencial, lo que nosotros luego dimos en llamar el sistema asistencial de la Federación Médica del Interior. Pero bueno, esa situación, tal cual como tú lo mencionabas, generaba una dualidad que nos pareció que era bueno resolverla. Antiguamente la SAC, la sigla SAC, era Sociedad de Anestésicos Quirúrgicos. Exacto. Y ahora es, porque generalmente uno asocia una sociedad científica precisamente con eso, con una agrupación de personas que se dedican o que profesan una misma actividad científica para la profundización del conocimiento, para el intercambio de conocimiento, para el avance tecnológico y ese tipo de cosas. Pero un buen día los anestésicos quirúrgicos aparecieron como un sindicato fuerte, realmente fuerte, que salió a trancar fuerte. ¿Eso tiene que ver con el cambio de nombre también? Tiene que ver con el cambio de nombre y tiene que ver con lo que se va a hablar después sobre el Sistema Nacional Integrado de Salud, donde lo más importante, si bien ese Sistema Nacional Integrado de Salud tiene que estar en torno al usuario, ese concepto es en torno al usuario, necesita la participación de todos los actores. Entonces, ¿por qué surge el Sindicato Anestésico Quirúrgico? Surge de conflictos en determinado momento con el sindicato médico, que hasta ese momento era quien representaba a todos los médicos, sin importar la especialidad, ya sea quirúrgica o no. Y lo que podemos hablar de, hay un gremio médico y 3 sindicatos. El Sindicato Médico del Uruguay, lo que sería FEMI, y ahora el Sindicato Anestésico Quirúrgico. Surge de un conflicto que no creo que aporte en este momento retomarlo. Pero lo recordamos todos. Pero es en la búsqueda de la representación y participación, que es lo que hasta el día de hoy nuestros últimos reclamos apuntarán hacia lo mismo. Entonces, lo que yo digo, esto también se puede llevar a nivel del Sistema Nacional Integrado de Salud, donde cuando hablemos de ese tema, yo creo que muchas de las fallas de implementación se podrían corregir escuchando realmente y creando mesas realmente de negociación donde participen todas las partes. El espíritu, o uno de los objetivos de la reforma de la salud del año 2007-2008 fue un cambio de mentalidad. Por un lado, en los pacientes, para que se fortaleciera el primer nivel de atención, para que la persona fuese al médico cuando está sana y no cuando está enferma, y por otro lado, desmercantilizar la atención a la salud, que además es algo sobre lo cual todavía hoy en día los sindicatos se siguen quejando. Y entonces ahí hay un foco puntual en el Sindicato Anestésico Quirúrgico, porque con franqueza te digo, ustedes lo sabrán o lo testearán, la mayoría de la sociedad los ve como mercaderes de la salud, a los anestésicos quirúrgicos. Yo creo que eso ¿Por qué está esa sensación? Es un error, es un error. ¿Cuál es el problema? De alguna manera se genera mala prensa y se trata de llevar siempre a algo, como dijimos, algo mercantilizado, hablar de números, cuando eso no es lo que nosotros buscamos. En todos nuestros últimos reclamos, lo que se busca es participación. La manera más fácil de desacreditar es decir, pero tales sueldos no son suficientes. Nosotros no, si uno busca cuáles son nuestros planteos en los últimos conflictos, no tienen que ver con dinero, tienen que ver con participación. Si bien legalmente no se puede participar en consejos salarios, sí por lo menos en las instancias previas, por ejemplo, la Comisión Asesora Multipartita, y ese tipo de participación que se nos va negando. Andrés, te leo una frase yo creo que debe ser el último conflicto que deben haber tenido ustedes, capaz que no, si me estoy equivocando me corregís, octubre del año pasado, cuando el entonces presidente del Sindicato Anestésico Quirúrgico, Neder Beyot, dijo: quieren que pague más el que gana más, pero no se le paga más al que trabaja más, y de esta manera estaba fundamentando una medida que en octubre del año pasado decidió el sindicato de parar 72 horas, esto fue en octubre, por considerar insuficientes ingresos
de 172.200 pesos nominales por 175 horas mensuales y 205.000 pesos por 209 horas mensuales. Yo creo que más o menos todos nos acordamos. Entonces, esto está planteado acá y al mismo tiempo vos decís, no, lo que queremos es que nos escuche, que también recordamos ese conflicto, ¿no? Había un problema de representación en la anterior negociación colectiva. Pero esto es números. No, se toman los números, es lo que digo. En realidad, el conflicto surge por la imposición de lo que se llaman cargos de alta dedicación a nivel mutual, privado, o funciones de alta dedicación a nivel de ACE, que no estamos en contra de esa nueva modalidad de trabajo, pero por lo menos poder participar en el diseño de estos nuevos cargos. Nosotros no hemos participado en ninguna de las instancias en cuanto se diseñaron. Si uno analiza estos cargos, realmente no son convenientes, no dan libertad al trabajador. Se ha dicho de que no es constitucional no permitirle a alguien acceder a este tipo de cargos, y es al revés. Si uno lee el contrato, realmente uno no tiene libertad de acción en su trabajo. Entonces, nosotros siempre lo que quisimos es participar en el diseño de estos cargos. Creemos que son necesarios, principalmente para lo que es el interior, pero nunca hablamos de dinero. Después se utilizan esos números, pero nosotros nunca hablamos de dinero. O sea que el reclamo principal es de participación. Es estar sentados a la mesa. Esto antes del conflicto del 2012, cuando se escinde la Sociedad Anestésico-Quirúrgica, que nuclea 13 sociedades anestésico-quirúrgicas, como bien explicó al principio, surge un conflicto cuando se impone en contra de una asamblea de los ginecólogos los cargos de alta dedicación. Se firma, a pesar de que en una asamblea 99 personas contra una, votaron de que no aceptaban esos cargos de alta dedicación, que no habían participado en el diseño. Medida de la Sociedad Anestésico-Quirúrgica es retirarse o instar a los socios a que se retiren, y se crea el Sindicato Anestésico-Quirúrgico. Bien, perfecto. Ese es el origen del Hay sindicato. una cantidad de puntos en común, porque recién hiciste referencia a que el problema se agudiza en el interior, y ahí quiero preguntarle a Fernández, aunque también vos, ¿no? Pero digo, ¿cuáles son las dificultades mayores que tiene en el interior con respecto a la cantidad de médicos? La problemática de los recursos humanos creo que cruza a la reforma como un elemento que hay que valorarlo con un sentido estratégico, porque puede hacer fracasar la reforma si no se planifica, y creo que desde el inicio no hubo una buena planificación estratégica de los recursos humanos necesarios para el Sistema Nacional Integral de Salud. ¿Cómo tendría que haber sido, brevemente? Bueno, a ver, se largó la reforma en el año 2007, pero no hubo una planificación de necesidad de recursos humanos a partir de ahí en los nuevos esquemas y en los nuevos modelos. A eso me refiero. En el interior hoy trabajan 3.500 médicos vinculados a nuestras instituciones. Es decir, no estoy hablando de los que están vinculados al sector público, vinculados a las instituciones de FEPREMI trabajan 3.500 médicos y casi 15.000 trabajadores no médicos. Es verdad sí que hay algunas especialidades médicas y algunas tecnicaturas de no médicos en el cual tenemos dificultades porque, bueno, no es fácil radicar determinados especialistas o determinados trabajadores especializados en el interior por razones que el propio centralismo de este país me eximen de la justificación. Sí, sí, claro. No obstante eso, podemos decir que damos respuesta y en forma satisfactoria en tiempos de respuesta y en calidad de respuesta en todas las áreas. Bien. O sea que si bien la problemática de los recursos humanos hoy existe, en realidad nuestra preocupación hoy por hoy está en otras áreas. Y de alguna forma, si tú me permites, el énfasis que desde la Federación de Prestadores Médicos del Interior y nuestras instituciones ponemos hoy, no es solo un tema de dinero, no es un tema de recursos. Hoy nos preocupa de la manera como está funcionando y cómo está regulada la movilidad de los usuarios en el sistema. Le quería preguntar eso. Cuando se creó el sistema, ¿hubo una avalancha masiva del subsistema público al privado en el interior del país? Sí, hubo un crecimiento muy importante. Si analizamos los 10 años de evolución de la reforma, las instituciones de FEPREMI crecieron casi que en un 90% en estos 10 años.
Y el crecimiento más importante se produjo en las primeras etapas. ¿Y la capacidad de atención fue acompañando ese crecimiento? Y bueno, ¿O ahí está el problema económico al cual usted hace referencia? Significó un enorme esfuerzo de gestión, pero bueno, creemos que fuimos acompañando adecuadamente ese crecimiento en la respuesta asistencial. Pero decíamos que hoy no estamos viendo el problema de los recursos, si bien siempre son importantes, los recursos financieros. Nuestra preocupación hoy en el interior está como en el funcionamiento de la regulación de la movilidad de los usuarios. Y me explico. Básicamente hay dos aspectos que nos interesa señalar y somos sumamente críticos en ellos. Uno es lo que opera desde el inicio, que es la asignación de oficio a aquellos usuarios, que no elige el mutualista, se asigna de oficio a ACE. Las personas que adquieren el derecho al seguro, a la cobertura del FONASA, y no hacen la opción, por diferentes motivos, por defecto van a ACE. El sistema los asigna automáticamente 100% a ACE. Nos parece que eso no es justo, que es inequitativo, que debería haber un sistema que adjudique de oficio también y participe en las instituciones privadas en esa asignación de oficio. No hay una justificación para que sea en forma absoluta a la empresa pública, a la empresa prestadora pública. Bien. A eso se agrega este año lo que se dio a llamar el cierre del corralito o la no apertura del corralito, que en realidad está mal definido porque el corralito está abierto en este momento, solo que está abierto en un solo sentido. El mismo decreto que estableció la llamada no apertura del corralito en enero de este año o en diciembre de este año, en su artículo 4 consagra que en cualquier momento del año cualquier usuario del Seguro Nacional de Salud puede pedir su registro en ACE. Por lo tanto... O sea, puede ir del privado a ACE. Pero no de ACE al privado. Eso también marca un tratamiento absolutamente inequitativo, que no solo va en contra de los intereses de las instituciones. Más que eso, lo más importante es que está cercenando el derecho de las personas a hacer la libre elección que está consagrada por la ley de creación del sistema. Está claro. Y eso es lo que hoy a nosotros nos preocupa más, porque sin duda que está atentando contra las posibilidades de crecimiento de nuestras instituciones, pero las personas del interior no pueden cambiarse. Y quiero aclarar lo siguiente, las autoridades a principios de este año manifestaron que sí lo iban a poder hacer, realizando un trámite ante la Junta Nacional de Salud. Hoy podemos afirmar, con ejemplos concretos, que hay personas que se presentaron, solicitaron su cambio de afiliación y se les fue negado. Por lo tanto, nos parece que esto es un hecho que no puede pasar desapercibido. Bien. Es más, no tendrían que justificar absolutamente nada una persona para ejercer un derecho que está consagrado en la ley. Está claro. Me quiero cambiar y no tengo que justificarlo. Está claro. Se nos terminó el tiempo, lamentablemente. Andrés, hablaste poco, pero un concepto de cierre te quiero pedir justamente para... Yo creo que el concepto es que el Sistema Nacional Integrado de Salud como concepto en sí, nadie lo puede negar, ese es el camino. Estamos a 10 años de su implementación y consideramos que todavía no se ha alcanzado esas metas que buscaba, es decir, esa definición de Sistema Nacional Integrado de Salud. Cada uno tiene una definición y si uno los conoce, creo que no se está alcanzando todavía cuando sí se debería haber alcanzado. Y una solución a esto es, bueno, justamente darle participación a todos los actores que va desde el usuario, ¿no?, las instituciones, los profesionales, las sociedades científicas, el sector público, el sector privado, y apuntar a la salud, no a la enfermedad, que haya una real integración y contraprestaciones entre lo que es el sector público y privado, y dentro del privado y público, y que sea nacional realmente. Eso se logra trabajando todos juntos y escuchando todas las campanas. Bueno, gracias a los dos por haber estado esta noche por acá. Hacemos la pausa, venimos enseguida. Mancha pido, no juego más, ya no me aguanto, la cabeza se me parte.
le damos las buenas noches a Natalia Pereira, es del Movimiento Nacional de Usuarios de Salud Pública y Privada. Bienvenida, un gusto recibirla. Gracias. Recién conversábamos un poco fuera de micrófonos que siempre da la idea cuando uno habla de movimiento de usuarios que es un lugar donde la gente puede ir a reclamar y quejarse, y usted me decía, bueno, intentamos ser algo más que un lugar de queja, sino más bien un lugar donde la gente participe si quiere impulsar cambios. Sí, es así. De hecho, la conformación y la fundación del Movimiento Nacional de Usuarios y el rol que intentamos darle es un rol que aporte al sistema, que aporte a las políticas públicas y que además pueda de alguna forma hacer ese control social que es lo que nos permite la legislación. Natalia, ¿y qué significaría participar? Porque yo lo que uno se imagina es que la gente tiene problemas, quiere ir a un lugar donde quejarse, que en un determinado servicio de salud, sea público o privado, Montevideo del Interior, intentó atenderse y no recibió lo que correspondía. Entonces, ¿cómo es participar? ¿Cómo sería participar? Bueno, lo primero que hay que decir es que las instituciones de salud todas tienen la obligación de tener oficinas de atención al usuario. Eso desde el punto de vista institucional tiene que estar funcionando. Ese sería el primer camino al que el usuario va a hacer su descargo. La participación del usuario en las instituciones entra a través de un órgano de participación que es el Consejo Consultivo, donde participa la dirección, los trabajadores y los usuarios organizados. Allí es donde esas oficinas de atención al usuario deberían volcar cuáles son las mayores problemáticas y entre usuarios, trabajadores y el equipo de gestión poder traer una propuesta para resolver las quejas de los usuarios. Eso es, digo, está bueno decirlo, está bueno poner énfasis en que las instituciones tienen la obligación de tener una oficina para recibir las quejas de sus usuarios, independientemente de si son de una organización o no, usuarios de la institución. ¿Y dónde ustedes identifican que hay mayores dificultades? ¿En el interior, en Montevideo? Bueno, en el interior la realidad nos dice que realidades desde los recursos humanos y cómo están distribuidos los recursos humanos en el país. Entonces, es claro que el interior tiene dificultades. Tiene desafíos y son desafíos bien distintos a los de la capital del país. Eso nosotros lo tenemos claro porque recorremos el país. Pero la mayor demanda que tienen los usuarios en el interior del país es acceder a servicios de calidad, básicamente. Tenemos que ver la historia y venimos de una salud capitalina, centralista y una salud en el interior. Cosa que ahora estamos bastante esperanzados con esto de los centros de referencia y poder acercar a los usuarios los servicios de calidad, que es lo que pretendemos los usuarios, todos los usuarios organizados, y creo que pretendemos todos los ciudadanos. Natalia Pereira, gracias por haber venido esta noche. Ha sido un gusto recibirla. Hacemos una pausa, volvemos enseguida. Mancha, pido, no juego más, ya no... Y le damos las buenas noches al Nobel director de ACE, al doctor Marcos Carámbula, bienvenido, un gusto recibirlo, y a Martín Pereira, presidente de la Federación de Funcionarios de Salud Pública, un gusto recibirlo también. Un gusto. Muchas gracias. 10 años de la reforma, ¿cuál es, desde la perspectiva de ACE, aunque usted es un recién llegado como director general de la institución, pero cuál es la expectativa de ACE respecto a estos 10 años? Sí, justamente yo creo que hacen bien en este programa que aborda los 10 años de la reforma con la altura de pensar que el pueblo uruguayo conquistó hace 10 años uno de los temas más importantes, una perspectiva de derechos y el derecho a la salud. Siempre dijimos, desde la lucha de la Federación de Salud Pública, de la lucha de la FUOS, de la lucha del Sindicato Médico, ir hacia un sistema nacional de salud. Hoy tenemos un sistema nacional de salud con el concepto de que el derecho a la salud
no considerar la salud como una mercancía, sino como un derecho. En estos 10 años yo creo que hay logros muy importantes y también hay desafíos muy importantes. En primer lugar, para mí lo más importante es la cobertura universal, es decir, todos los uruguayos, uruguayas, cualquiera sea su condición, niños, niñas, jubilados, que justamente el año pasado o hace 2 años se incorporaron al sistema, hoy todos los uruguayos tienen el derecho a la cobertura universal. En segundo lugar, la creación de la ley que celebramos ahora a los 10 años genera el Fondo Nacional de Salud, es decir, genera los recursos como para que esa cobertura sea universal. Es una herramienta sumamente importante. En tercer lugar, y a mí me parece esto también bien significativo, es el fondo que cubre, es la cobertura universal y es la posibilidad de seguir creciendo con la reforma. Es decir, somos conscientes de que hay mucho, como decíamos, por hacer, pero ya se ha hecho. Y un concepto fundamental, hoy el PBI del país destina el 9 punto y algo a la salud de un PBI que ha crecido. Esto que tiene como retorno que a la salud pública se le vuelcan 1.100 millones de dólares anualmente. Como más concreto, que a cada usuario de ACE significa casi 2.000 pesos por mes. Es decir, se multiplicó prácticamente por 4 lo que se destinaba a la salud pública. Desde la perspectiva de los trabajadores, ¿cuál es el balance, el primer balance que ustedes hacen? No, positivo, la reforma, bien explicaba Marcos, los beneficios que ha traído. Entendemos que la atención se ha mejorado. En el sector público basta comparar lo que eran los hospitales antes de la reforma y lo que se ha avanzado ahora en lo que es la parte de edilicia, alta tecnología para la atención. Debemos seguir avanzando en lo que es con los trabajadores, en sus mejoras y en la formación. Creo que es un debe que se ha empezado a trabajar en los últimos acuerdos colectivos, la formación de los trabajadores, pero ha sido un debe de la reforma y en todo lo bueno que ha tenido creemos que la formación es algo fundamental y que debemos avanzar en ese sentido, pero nadie en Uruguay que recorra los hospitales puede ver lo que era antes de la reforma y lo que es ahora los hospitales de ACE y las estructuras de ACE. Respecto precisamente a la próxima rendición de cuentas, ¿hay expectativa en ACE de recibir nuevos recursos? Se lo pregunto porque, bueno, todos estamos escuchando que por estas horas se está hablando de que va a ser una rendición muy austera. Estamos trabajando junto con la Federación, con el Sindicato Médico, en el sentido de ver cuáles son las prioridades en esta rendición de cuentas desde la perspectiva ACE. ¿Cuál es la perspectiva ACE? Este sistema integrado de salud que tiene 2 patas, el efector privado que abarca 1.200.000 uruguayos y el efector público que abarca 1.000.000, casi 300.000 uruguayos, de los cuales 500.000 han elegido por decisión propia ingresarse a ACE. No es que vengan de descarte, eligen ACE por decisión propia. ¿No será porque no pueden pagar los tickets y las órdenes del mutualismo privado? Eligen ACE, pudiendo elegir, hay la variedad de posibilidades de inscribirse, pero esto lo vemos, lo podemos discriminar inclusive en el interior del país, como en numerosos departamentos donde el hospital ha crecido, se ha desarrollado, tiene buenos servicios, la opción de los pobladores es por ACE. Entonces, para nosotros es un gran desafío la continuidad en el sentido de fortalecer la salud pública. Lo decíamos en una reunión que tuvimos con los trabajadores, que participó Martín en la central, en el PIT-CNT. Nosotros concebimos que ACE, la asistencia pública, la salud pública debe marcar el nivel de la asistencia de la salud en el Uruguay. Después podrá haber mejores, pero el nivel de la salud, de la asistencia de los trabajadores, de la población, nuestro objetivo que ese sea el que brinda la salud pública. Entonces, la rendición de cuentas, consciente de las limitaciones, hemos conformado un grupo de trabajo. Sabemos que no podremos aspirar
a mucho, queremos ser muy concretos, muy austeros, y de qué mejor manera en un ámbito de trabajo con los trabajadores, con los profesionales, optimizamos los recursos que ya hoy ACE dispone. Ese es un poco el objetivo hacia la rendición de cuentas. Respecto a toda esta situación que se ha generado en torno a ACE, va a haber, hay ya denuncias penales presentadas por situaciones en el interior del país, va a haber una especie como de mega denuncia por irregularidades, por incluso denuncias de los propios trabajadores en hospitales del interior del país. ¿Cómo desde la central sindical y desde la federación, cómo lo ven ustedes esta situación y después desde la dirección de ACE? Nosotros desde que surgió la investigadora hemos declarado, y así lo entendemos, que si sirve para corregir y legislar a futuro y que se cambien las situaciones que han habido, y si hay actos delictivos, se han juzgado por la justicia y que los que si lo cumplieron, lo hicieron o no, paguen en la justicia, entendemos que se debe alejar del circo mediático que se hace muchas veces y sí estudiar los casos y que se corrija. El gobierno ha planteado que tiene proyectos de ley para legislar sobre el conflicto de intereses, que es lo que se está discutiendo en la investigadora, el conflicto de intereses, y es muy grande y hay que discutir eso. Pasa que los médicos cooperativistas muchas veces terminan siendo los directores de los hospitales y por más que haga una excelente gestión, siempre va a estar la duda de está del otro lado del mostrador, se vende y se compra de un lado. Por eso creo que hay que legislar, tienen que ser las reglas claras a la hora de que alguien asuma una dirección y bueno, si hay alguien que cometió ilícitos, la justicia juzgará y ACE tendrá que actuar en consecuencia. Pero lo que vemos es mucho que se ha generado un show alrededor de la investigadora que lo que le hace mal es al organismo. Nosotros no defendemos gestiones, pero cada uno realiza y sabe lo que realiza. Había denuncias que eran de vieja que ya había realizado el movimiento sindical. Nosotros entendemos que ACE en algunos casos actuó tibiamente con las resoluciones y se podía haber evitado esto que pasó hoy, que tenemos todos los lunes un informe sobre la investigadora que entiendo que el nuevo directorio debe ver lo que se hizo mal y corregirlo rápidamente para que todos tengamos las reglas claras, el usuario sepa dónde se está atendiendo, cuáles son las reglas y que los trabajadores tengamos las reglas claras y los directores tengan las reglas claras a la hora de gestionar. Carámbula, ¿con qué ACE se encontró? Aunque hay que recordarle a la gente que son 900 unidades, así que no es fácil. Hace muy poco que llegó a ACE, pero bueno, ¿con qué ACE se encontró? Bueno, primero, sin duda, reconociendo todo lo que se ha hecho, ¿no? Lo hemos dicho una y otra vez, no venimos sobre una ejecución de la reforma de su principal prestador sobre tierra arrasada, al contrario, hay mucha cosa y bien hecha. En segundo lugar, con respecto a este tema que tú planteabas, nosotros venimos siguiendo muy de cerca todo el tema de la investigadora. Hay que recordar que ACE empezó prácticamente el grueso de las investigaciones administrativas que hoy están en la comisión investigadora. Somos respetuosos tanto de la comisión investigadora, no brindando todo lo que esté a nuestro alcance para que tenga toda la información. Hay otros temas que están en el ámbito de la justicia y muchos de ellos ya fueron investigados, están en investigación en la propia ACE. Nosotros nos hemos planteado en el marco de un proyecto que nuestra propia fuerza política, el Ejecutivo, ha planteado, la ley de rediseño institucional de ACE, algunos temas fundamentales. Uno es el fortalecimiento de la auditoría y de la transparencia. Nosotros vamos a generar una unidad de auditoría y transparencia, ya hay auditoría y transparencia, pero vamos a fortalecer eso porque entendemos que la gestión debe ir de la mano de que el usuario, yo me refiero al usuario que es el principal centro de nuestros desvelos, tenga permanentemente la información de la misma manera que estamos fortaleciendo todo lo que dice el gobierno electrónico, la consulta electrónica, la gestión de la consulta online, la historia clínica que puede leerse las radiografías en el sistema desde una centralidad de conocimiento. Hoy vimos en el Instituto de Oncología una centralidad, por ejemplo, con una patología con el cáncer de mama y se apoya al médico que ve en el interior del país. Bueno, fortalecer todo eso, fortalecer la auditoría, la transparencia, una ley de rediseño que apunte a la regionalización, a la descentralización de los servicios,
como lo decía Martín, por cierto, todo aquello que haya que corregir, y en ese sentido ahora nosotros estamos en pocos días haciendo un llamado a concursos en una propuesta de profesionalización de los cargos, donde, más allá de la legislación que vendrá en materia de conflictos de intereses, de incompatibilidades, ya en las bases del llamado concurso va a estar establecido, va a ser un concurso de méritos, de proyectos, pero además bases muy claras en cuanto a cuál debe ser la gestión de la dirección y del equipo de dirección. Y hablamos de equipo de dirección en el sentido de que es una presentación de un proyecto. Para nosotros esos son temas fundamentales justamente para avanzar en el sistema. En el programa también el presidente del Sindicato Médico del Uruguay decía que si bien la reforma de la salud es algo mejor a lo que se tenía antes de 2007, considera que al gobierno y a la fuerza política gobernante le faltó agallas para profundizar esa reforma, que hoy se debería estar en un lugar mucho mejor del que se está. Y parte él se lo atribuía a no tocar intereses. Estamos hablando, pasa en ACE. Sí, habría que ver, analizar con los dineros. Marco bien decía, 1.100 millones de dólares que tiene ACE, que cuando estamos en esta rendición de cuentas, vos decías una rendición de cuentas austera por lo que plantea el Ministerio de Economía, que dentro de ACE hay mucha plata y deberíamos estar mucho mejor, pero tenemos salarios que vos decís, ¿hasta cuándo nosotros como trabajadores no vamos a querer que nadie cobre menos de lo que cobra? Pero no hay que topear los salarios dentro de ACE y del sistema de salud. Estamos hablando de los salarios de los médicos, de los gerentes que están dentro del sistema. Hay gerentes de la con publicidad. 1 millón y medio de pesos. El ministro Basso dijo millones, 22 millones de dólares en publicidad. 22 millones de dólares en publicidad, y son las mismas mutualistas que después van a pedir plata al gobierno porque no pueden subsistir o le plantean a los trabajadores rebajas salariales para poder mantener la mutualista abierta. Gastan millones de dólares en publicidad, se gasta en sueldos de 1 millón de pesos en los gerentes o en los directivos y después piden auxilio al gobierno, y hay que ver la plata de esos 1.100 millones que tiene ACE, cuánto va a parar al sector privado. Hay mutualistas que hoy no podrían existir si no estuvieran financiadas con los dineros públicos de ACE. Y cuando se discute la plata que gasta ACE o los fondos públicos del sistema son todos porque es con el aporte de los trabajadores. Las mutualistas privadas no tendrían que mostrar los números como los muestra ACE, porque es muy fácil investigar ACE, pero hay que legislar para que también los legisladores tengan control sobre todos los fondos públicos que van a terminar al sistema de salud. Con la plata que hay se podría tener un sistema de salud mucho mejor del que se tiene hoy y con salarios más equitativos. Hay salarios de 1 millón de pesos y salarios de 15.000 pesos. Entonces hay diferencias y los salarios de 15.000 pesos son la primera línea de atención que tiene el usuario, que es el cual nos debemos todo. Entonces creo que el gobierno tiene que tomar definiciones que sí van a tocar corporaciones, porque hay corporaciones que son transversales a todos los partidos políticos que hay hoy en día. Entonces creo que son definiciones que duelen de tomar para el gobierno, pero no pueden dudar más. Si se quiere que avance la reforma y haya una segunda parte de la reforma a salud, hay que tocar esos corporativismos que hay hoy en día, que hoy en día no se han tocado. ¿Topear salarios? Hay una cuestión previa, si me permitís, sí. Que es el tema de la complementación. En el Sistema Nacional de Salud, a pesar de que son dos patas con igual responsabilidad en materia de asistencia, se ha considerado ACE como la hermana pobre del sistema, y verdaderamente la complementación no es con equidad hoy. La ley prevé la complementación, pero la complementación ha sido en desmedro en general, no digo en todos los casos, pero en general de ACE. Es decir, exámenes, servicios, exámenes complementarios. Es más, se nos plantea por los propios recursos humanos, a veces a ACE se le vuelve muy desventajoso competir por los salarios que paga ACE con respecto a lo que paga el sector privado. O sea, nosotros estamos planteando complementación con equidad, en igualdad de condiciones,
para bien del usuario, que eso para nosotros es siempre la perspectiva. Segunda cosa, la complementación con equidad pasa porque el sector público nos complementemos. Es decir, ACE debe ser el motor de la complementación del sector público. Si nosotros tenemos, por ejemplo, el hospital de clínicas debe ser parte del sistema en cuanto a fortalecerlo, como lo fue en el centro de referencia. Ahora, en estos días acordamos en el Ministerio de Salud Pública la posibilidad de establecer el centro de cirugía cardíaca al norte del Río Negro, donde el acuerdo es ACE, Hospital de Tacuarembó, Ministerio de Salud Pública, Hospital de Clínicas. La fortaleza del sector público entre sí hace su principal referencia desde el punto de vista del centro de referencia. Debe ser el Hospital Maciel, el Hospital Pasteur, el Hospital Español, el Hospital Pereira Rosell, el Hospital de Clínicas. Debemos pensar, incluido también los servicios que puede brindar el Hospital Policial, el Hospital Militar. En cuanto a los salarios, lo que plantea Martín, yo lo comparto. No podemos seguir con el pilar de la asistencia que uno reconoce en los hospitales públicos en la primera línea, son las auxiliares de servicio, las auxiliares de enfermería, los enfermeros, las enfermeras, con los salarios que hoy tienen. Ojalá podamos en estos 2 años que tenemos, trabajar sobre el Estatuto del Trabajador de la Salud, trabajar sobre la categorización e ir con un progresivo incremento de los salarios más postergados. Gracias por haber venido, ha sido un gusto recibirlos. Nosotros hacemos una pausa y ya seguimos. Mancha pido, no juego más, ya no me aguanto, la cabeza se me parte por atrás. Bueno, seguimos adelante. Los prestadores de salud en realidad no pueden faltar en un programa de esta naturaleza. Por un lado, los prestadores públicos. Ya tuvimos la oportunidad de hablar con el presidente de la Administración de los Servicios de Salud del Estado. Y ahora, a partir de este momento, hablamos con el doctor Gustavo Boliacini, que es el presidente del directorio del CASMU. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Nos pareció que el CASMU, por su trayectoria, por el padrón de socios, por la importancia que ha tenido durante tanto tiempo en la historia de la atención a la salud de la población uruguaya, era importante que estuviera aquí. No vamos a pretender que usted represente a todo el resto del sistema mutual, porque para eso están esas instituciones, la Unión de la Mutualidad por un lado, el plenario de las IAMC por el otro, ahora hay otro, ¿no? Sí es. Ahí está. Entonces, queremos conversar con usted y empezando pidiéndole una primera impresión de estos 10 años que han transcurrido, casi 11 ya, porque en realidad fue en 2007 que comenzó el Sistema Nacional Integrado de Salud. Primero quiero agradecerle la deferencia de poder venir a expresar mi opinión. Segundo, la visión general que creo que tenemos la inmensa mayoría de la gente que está en el sector de la salud, es que es una buena reforma y una buena manera de reorganizar los servicios de salud y su financiación, con algunas debilidades, que es el modelo que tiene, no porque sea hecha acá, porque es un modelo traído, o sea, todos los modelos están ensayados, no íbamos a descubrir un modelo nacional, pero tiene la debilidad que está como los modelos en Birmaxian, está unido a la tasa de empleo. O sea, como todos los trabajadores aportan, si baja el volumen de la masa trabajadora, disminuye el aporte al sector salud. Pero a diferencia de los sistemas sin... Ese trabajador que quedó sin empleo también queda sin cobertura. No es en forma automática. Bueno, pero esa es la debilidad del sistema, no para las instituciones, es debilidad para la población. En cuanto a las prestaciones a las que están obligados los prestadores de salud, valga la redundancia, en este Sistema Nacional Integrado de Salud. Este es un Sistema Nacional Integrado de Asistencia, no es de salud.
es de A ver, ¿por qué asistencia. marca esa diferencia? Porque la salud es algo que se puede o no lograr y que depende de múltiples factores. Si yo estuviera diciendo cuál es el factor más importante en nuestro país para la salud, fue la educación primaria y las escuelas. Y si tuviera que decir una segunda escalón y tuviera que elegir en un lugar donde me llevaran con una población el éxodo del pueblo oriental, ¿qué haría yo? Traería vacunas. Y después traería asistencia, porque la asistencia es a personas. Pero enseñarle normas de higiene a los niños que se vayan educando y lograr efectos de masa, las vacunas. Nuestro país fue el segundo país del mundo que vacunó contra la tuberculosis, porque nuestro embajador en Francia, en el momento que Calmet y Guérin generaban el BCG, Bacilo Calmet y Guérin, era un médico, amigo de Valle Ordóñez, y vacunó a su hijo y lo convenció al presidente de que vacunara a Uruguay. Usted está hablando de la prevención, entonces. Estoy hablando del de cuidado qué es de la salud. Yo ahora no digo, de la nosotros, cura de la enfermedad. Cuando venimos acá y instalamos un sistema, es un sistema de asistencia y contratamos actos asistenciales que llamamos PIAs, que son los básicos obligatorios que el contrato que hace el prestador con el rector, que es la Junta Nacional de Salud. Ese contrato señala aspectos asistenciales. Y dentro de esos aspectos asistenciales pone objetivos, metas y el grupo básico que se llama PIAs. Bien. Con respecto a los objetivos y las metas, vamos a poner el ejemplo, por empezar por algún lado, de el tiempo de demora en atención por parte de los especialistas. Desde que la persona llama por teléfono o concurre a la ventanilla del despacho hasta que el especialista la atiende. ¿Por qué está tan extendido? Yo le voy a hablar del CASMU, pero en realidad si tuviese al responsable de cualquier otro prestador también le haría la misma pregunta. Podría hacerme la misma pregunta y yo le diría, primero, el CASMU cumple todas las metas que pone el Ministerio en cuanto a plazos. No ha perdido un solo objetivo de las metas puestas por el Ministerio, las cumple todas y las cobra todas, porque las metas se devuelven, el cumplimiento de las metas se devuelve en dinero y lo precisamos para sobrevivir. El tema que hay dos elementos fundamentales, la real necesidad de ir a un especialista y la sensación que tiene una importante proporción de la población de ir a un especialista. Son dos cosas diferentes. Este país tiene un pésimo o muy pobre desarrollo de la medicina primaria, el primer nivel de asistencia, lo que se llama medicina de familia o llamamos como la especialidad de medicina familiar y comunitaria. Estoy muy involucrado porque esto fue una pelea personal que instauramos la residencia y desarrollamos el proyecto con el doctor Macedo, antiguo presidente del sindicato, y fundamentalmente con un amigo que falleció, el doctor Dibarbure, que fue el pensador de todo este tema. Si nosotros tuviéramos un muy buen desarrollo de la medicina familiar y comunitaria, como lo tiene Canadá en la provincia de Nuevo Brunswick, o lo tiene Holanda, o lo tiene Francia en ciertos sectores, Inglaterra, sectores de España, nosotros tendríamos mucha menos necesidad de especialistas, porque acá la gente va al cardiólogo por la presión, cosa que es absolutamente equivocada. La presión se estudia y se controla con su médico de familia que realmente lo conoce a usted, conoce a su mujer, conoce a sus hijos, conoce su entorno, conoce lo que usted come. Por supuesto que el médico de familia o médico de referencia, se le llama de distintas maneras, conozca la globalidad del paciente, ¿realmente está ocurriendo? ¿Lo hemos logrado? Hay una diferencia.
Médico de referencia puede ser cualquier médico que yo lo refiera a una persona, que fue el primer objetivo. Nosotros no tenemos la cantidad de médicos de familia que debería tener el país. La mitad de los médicos de este país, para ser grosero en los números, debería ser médico de familia, especialista en medicina familiar y comunitaria. Y la otra mitad, todas las otras especialidades. Eso volvería racional al sistema, o mucho más racional de lo que es. Eso ¿Y eso no está como exigencia del Sistema Nacional Integrado de No, Salud? eso es un concepto intelectual, filosófico, metodológico, como usted lo quiera llamar. Eso es obligación para pensarlo de la facultad. Yo que he sido docente toda mi vida, de la Facultad de Medicina y de el Ministerio de Salud Pública. Es una cuestión que tendríamos que tener objetivo nacional, como lo tienen otros países, ¿no? Está claro. Volviendo al tema de los tiempos, usted, de lo que usted acaba de decir, uno extrae que hay gente que se pone como paranoica. No lo dijo usted, la palabra la pongo yo. Es como lo siente. No, es como lo siente. Usted no tiene la obligación de saber medicina. Usted siente una enfermedad. Y usted de golpe, con una enfermedad que no es necesario que ocurra al servicio de urgencia, usted siente que para usted es una urgencia. Y yo no puedo definir eso porque yo estoy afuera de usted. Eso lo tiene que definir usted. Si usted considera eso, está bien, concurra que nosotros buscaremos el método, que realmente existen métodos para decir, este hombre realmente no constituye una urgencia, tiene una angustia arriba de su enfermedad, vamos a tratar de solucionarle el tema rápidamente para quitarle toda la presión psicológica que le está agregando, y entonces el señor va a quedar. Pero todo eso depende de la buena medicina y de la muy buena relación médico-paciente. Si usted no lo logra, usted no va a poder sacar, y no solo no va a poder sacar a ese individuo de la urgencia, sino que se va a sentir ese individuo maltratado. Claro, claro. Que muchas veces, ese es el tema. Muchas veces lo manifiestan, ¿verdad? Después hay otro punto. Usted tiene 10 personas haciendo una especialidad, por ejemplo, 10 cirujanos, 12 cirujanos, y la gente que elige libremente sobrecarga la lesión en uno, porque tiene más prestigio, tiene más gente que lo recomienda, tiene mejor trato. Entonces, si uno saca el número para ese médico, va a tener que esperar mucho más y usted tiempo. tiene otros que tienen la consulta mucho más vacía, más liviana. Ahí está. Y eso hace que nosotros viene el ministerio a medir y dice, a ver, tiene hora para un cirujano, usted para mañana. Y acá tiene una lista de espera de 80 enfermos. Claro. Sí, pero estos 80 enfermos se quieren operar con el doctor Juan y no con el doctor Pedro. El doctor Pedro tiene lugar. El doctor Juan tiene lista de espera, porque además se fue a un congreso, va, viene, tiene otras actividades. Bien. Boliacini, empezamos pidiéndole una opinión de la reforma y usted dijo que era una buena reforma a la cual le faltaban cosas. Para terminar, ¿cuáles son las falencias o qué le falta para ir redondeando? Para ir redondeando le voy a mostrar un dibujito que yo hice. A ver. Es un dibujito primitivo. 80 millones de dólares, no sé si la cámara lo puede tomar. Si no lo pueden tomar, no importa. Díganos de qué se trata. Acá es cuando el presidente Mujica dijo todos los mayores y jubilados entran al FONASA. Y cada año, en julio del 2012 dijo eso, en julio del 2013, en julio del 2012 le dimos un 20% de aumento de la cápita, en 2013 dimos el 40%, en 2014 le dimos el 60%, en el 2015 le dimos el 80% y en el 2016 completamos el valor que fijó el Estado. ¿Por qué dice le dimos? Si la cápita la reciben ustedes, del FONASA. Sí, pero recibimos este triángulo que veo acá, que para el CASMU significaron 80 millones de dólares de no recibir, fue financiado por el propio CASMU. El Estado había dicho, los mayores de 65 años tienen, lo que le están pagando hoy. Y este es el precio que reconocieron que tenían que estar pagando. Lo llevaron en 5 años. Esos 5 años, el CASMU puso 80 millones de dólares
y hoy le está debiendo menos 60 y algo al Banco de la República, que es su banco, mi banco, el banco de mis hijos y de mis nietos. Llevamos pagando mes a mes $1 millón y todavía nos falta mucho. Pero la deuda existe, hay 3 empresas que tienen una deuda mayúscula, nosotros hoy no somos la que tiene más, hay otra, está acá en Boulevard Artigas, que tiene más que nosotros, ¿no? Hay 3 empresas, pero generan una deuda importante. ¿Se refiere a la española? Me refiero a la española y bueno. ¿Es la que tiene mayor endeudamiento todavía? Sí, señor. La deuda es muy en otra importante. oportunidad ojalá podamos conocer su opinión de por qué se dio ese fenómeno. Pero yo le voy a decir otra cosa. Última, porque ya me están mandando al esto corte. Que ve acá, sí. Esto es mi liquidación de sueldos. Yo soy el presidente de la institución, y eso que está subrayado, digo porque acá se hablan de cifras siderales. Como Pero verá, la confirmó el ministro, no dijo quién es. Perfecto, pero el CASMU, yo soy el presidente, debo ser el que más gana. ¿Es el que más gana? Voy a decir la cifra. Supongo que debo ser de lo más alto de todos. No, porque a veces los presidentes no necesariamente son los que más ganan. Hay cargos gerenciales que tienen mayores ingresos. Hay discreto aumento más de horario porque yo y ganan un poco más de sueldo. Bueno, primero voy a decir el nominal. El nominal es 217.869, ¿está bien? Sí. Y el total a cobrar, no veo los descuentos, capaz que tiene algún prestamito por ahí. No, ¿sabe lo único que tengo? El estacionamiento. Está. Porque yo cobro el estacionamiento a todos, inclusive a mí. 149.525 pesos es el salario entonces del presidente del directorio del CASMU. Poliachini, gracias por haber estado con nosotros. Bueno. Gracias por haber estado. Fue un placer venirlo a ver. Bueno. Y gracias por dejarme comunicarme con la población. Vamos a la pausa. Y en el cierre les podemos decir que, bueno, el nuevo director de ACE junto con el secretario general de la Federación de Funcionarios de Salud Pública tienen muchas coincidencias, Marcos Carámbula y Martín Pereira, al punto que están trabajando juntos de cara a la rendición de cuentas que todos sabemos, ya se ha dicho desde el Poder Ejecutivo y desde el Ministerio de Economía, que va a ser una rendición de cuentas austera. Ahí está. Y con respecto a algunas otras cosas que, por suerte, este programa tiene la posibilidad de dejar temas planteados para que ustedes en su casa tomen su propia conclusión. Lo planteábamos en el programa de la semana pasada, ¿es realmente nacional e integrado este sistema de salud cuando en realidad hay desigualdades flagrantes, muy visibles, muy palpables entre el subsistema público y el subsistema privado? En el subsistema público no hay copagos, no hay tickets y sin embargo el nivel de atención es elevadísimo. Puede ser que el subsistema privado ofrezca una mejor hotelería, pero sin embargo el subsistema privado cobra por los medicamentos, cobra por las consultas médicas, cosa que hace que mucha gente no pueda ir porque es mucho el dinero que tiene que gastar cada vez que tiene que ir a la mutualista, ¿no? Queda entonces en el fuero íntimo de cada uno de ustedes si es realmente nacional e integrado, Y a la vez a la espera de alguno de los planteos que hizo el nuevo director de ACE vinculado con la reestructura de los hospitales públicos desde el punto de vista de su dirección y de su infraestructura. Nos estamos despidiendo. Que pasen muy bien hasta la semana que viene. Buenas noches. Los mensajes al vuelo y me huelo que ando falto de ambiente como un principiante, parco de estilo, poco elegante, sucumbo a la truculencia, caigo en un abismo negro sin conciencia.